Y para culminar este bloque de entrevistas, porque hemos ido una tras una y vamos a la tercera, hemos realmente tenido una maratón de entrevistas desde el punto de vista jurídico, más que nada, de la defensa técnica primero del doctor Moreira, y ahora vamos a hablar con un abogado en el libre ejercicio, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y a la vez fue presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, el doctor Ramiro García Falconi. Ramiro, primero, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme participar sobre un tema tan importante como este. Un saludo para todos los televidentes. Ramiro, ¿cuál es tu impresión para comenzar sobre esta lluvia de habeas corpus que se han multiplicado en el país y donde parece que más llueve es en Manglar Alto y en ciertas jurisdicciones, pero que a la larga, como bien nos señalaba la señora doctora Tania Mazón, presidenta de la Corte Provincial de Pastaza, está pasando en muchas partes del Ecuador, ¿no? Realmente ha habido un destape de habeas corpus. ¿Cuál es tu impresión desde el punto de vista profesional, Ramiro? Bueno, yo creo que es una mezcla de ignorancia por un lado y viveza criolla por otro, ¿no? Porque además ninguno de estos habeas corpus tergiversados es gratuito. De hecho, vemos que son los presos con mayor capacidad económica los que acceden en primer lugar. Digo habeas corpus tergiversado porque se ha tratado de tergiversar una sentencia de la Corte Constitucional, bueno, varias, existen al menos 20 sentencias de la Corte Constitucional que establecen el perfil del habeas corpus, pero me refiero específicamente a la 365-18 JH21 de la Corte Constitucional del Ecuador, en el que se determina diferentes formas de habeas corpus. Uno de estos habeas corpus es el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo no tiene como finalidad el lograr la libertad de la persona, sino el que se cumpla su internamiento, su prisionización en condiciones que no afecten su dignidad humana y que no impliquen tratos inhumanos o degradantes. Es decir, a través del habeas corpus correctivo, lo que se pretende es que una persona que está sometida a tratos especialmente degradantes, más allá de las condiciones normales de prisionización, pueda recibir dentro del centro de privación de libertad medidas de protección o de conducción adecuada de esta privación de libertad. Sin embargo, acá se le asimiló el habeas corpus correctivo al habeas corpus normal y se les ocurrió darle ese giro para establecer formas de cumplimiento de pena fuera de la cárcel. Lo cual a nadie en ninguna parte se le ocurrió, porque el habeas corpus correctivo está ya establecido jurisprudencialmente en Colombia, en Perú, en Argentina, en España, y si en algo están todos claros, es que ese habeas corpus correctivo no implica una libertad o un acceso a la libertad del penado, sino el que acceda a condiciones adecuadas dentro, digamos, del principio de dignidad humana. Ramiro, hablando estrictamente en derecho, y esta parte sí quisiera hablarla con el jurista que conozco, eres tú. A ver, ¿qué es lo que nos dice la defensa del abogado del doctor Pedro Moreira? Que tiene lógica. Si existe el recurso de apelación y se puede apelar, ¿por qué no activar la apelación y esperar que sean los jueces, los superiores, los que puedan pronunciarse sobre algún presunto error inexcusable, manifiesta negligencia o algún tipo de dolo, y no entrar a sancionarlo de inmediato? Es decir, lo que piden es el debido proceso. ¿No te parece que también tiene algo de lógica? Sí, pero primero entiendo que el doctor Moreira no está sancionado. Simplemente le dejaron sin efecto el contrato, pero de lo que yo tengo entendido no hay ninguna sanción. Ahora, que existe un procedimiento disciplinario abierto, bueno, eso ya es otra cosa, y por supuesto, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional mismo, dependerá de que exista un pronunciamiento del superior en el que se establezca el error inexcusable o la negligencia manifiesta, y en base de eso el Consejo de la Judicatura podrá tomar medidas administrativo-disciplinarias. Lo que el Consejo de la Judicatura ha dicho, y con toda la razón, es que ellos, por sí y ante sí de oficio, no lo pueden hacer. Lo cual me parece bien. Así que yo creo que el doctor Moreira, de lo que yo conozco al menos hasta ahora, no ha recibido ninguna sanción que puede ser que sería destitución o suspensión. No.
él era un juez de contrato, han dejado sin efecto el contrato temporal, además, han dejado sin efecto el contrato temporal. Ahora, ya se verá luego, cuando se pronuncie, porque me imagino que del habeas corpus que él dictó habrán presentado o presentarán apelación, cuando se pronuncie la Corte a nivel superior, bueno, pues ahí veremos si es que además de rectificar el habeas corpus, que desde mi punto de vista es totalmente distorsionado, establecen que ha existido una incorrección de parte del juez y judicialmente se establece el que haya incurrido en un error inexcusable, lo cual sí daría lugar a que el Consejo de la Judicatura aplique la sanción correspondiente. Y en estos casos de habeas corpus que hemos conocido, ¿qué tanta responsabilidad tú crees que también tienen las instituciones del Estado que no hacen prueba o se quedan calladas y a veces ni siquiera apelan, como hemos tenido en los últimos habeas corpus? ¿No piensas que también ha habido responsabilidad por parte del Estado? Mira, sí, pero yo creo que eso es tangencial, ¿no? Es decir, si hay algo que caracteriza a las instituciones públicas es el mal nivel de sus abogados y de sus defensas. Pero de ahí a asumir eso para que el juez haga una estupidez como las que hemos visto durante las 3 últimas semanas, donde tergiversan completamente el habeas corpus, quieren reinventar el agua tibia en materia jurídica, ya mal utilizando una sentencia de la Corte Constitucional. Inclusive los jueces que firmaron esa Corte Constitucional, como Agustín Grijalva, han salido a medios de comunicación a decir, oye, esto es una barbaridad, esto es una distorsión. Nosotros jamás dijimos eso. Jamás dijimos que a través de un habeas corpus correctivo se podría poner en libertad a un tipo, el que sea, a una persona, el que sea. Porque el problema, esto no es que Glass o JR o quien sea. No. El problema es que están destruyendo toda la estructura de una garantía jurisdiccional. Y eso a la final la van a terminar pagando quienes sí tienen derecho a esta forma de garantía jurisdiccional. Me refiero al habeas corpus correctivo. Una persona, por ejemplo, que tiene una alienación mental, una persona que tiene una enfermedad catastrófica, una persona que tiene ciertos requerimientos de salud especiales, por supuesto necesita un habeas corpus correctivo para que la cárcel, para que el centro de privación de libertad, en donde se encuentre privado de libertad, tome las medidas necesarias para que pueda salvaguardarse su integridad personal, porque hay que recordar que el habeas corpus no solamente tiene como sujeto de protección a la vida, a la libertad de la persona, sino también a la vida y a la integridad personal. Entonces, está obligado el centro de privación de libertad a tomar las medidas necesarias para garantizar esa vida y esa integridad, pero eso no significa mandarla a la casa. O sea, eso es una estupidez. Entonces, claro, cuando hacen esas estupideces ahí, además son estupideces que no son gratis. O sea, yo voy 27 años en esta vaina, a mí no me vengan a decir que al juez se le apareció el espíritu, se le apareció la Virgen y de pronto se le iluminó en derechos. Eso no es así. Ramiro, así que, y profundizando en este tema. Ramiro, a ver, el domingo, situémonos en el tiempo, porque este tema es muy interesante y lo podemos desarrollar bien. El domingo se reúne a las 10 de la mañana el presidente con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, se reúnen y hacen un oficio. Me parece bien que saquen un comunicado soquete como el que sacaron pidiendo a la Corte Constitucional que de oficio por poco y saquen por poco y un boletín de prensa en donde regulen el habeas corpus. Eso es una tontería. Ahí vamos, Ramiro. Y mandan un comunicado que parece más una invitación a una fiesta, en donde le dicen al señor presidente de la Corte Constitucional, a la Corte Constitucional, que procedan a regular, a pronunciarse sobre el habeas corpus, y al día siguiente sale el presidente de la Corte Constitucional y los manda a leer las resoluciones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, estamos viendo también que no hay una respuesta jurídica, es decir, no hay alguien que jurídicamente asesore debidamente al Estado para, digamos, no al Estado, al Ejecutivo, e inclusive a la función judicial. Ramiro, a la función judicial, porque el error realmente lo que asombra es que a nivel de función judicial, lo que asombra justamente es que al más alto nivel de la administración de justicia regular se produzcan estos desatinos. Es decir, quisieron dar una respuesta populista penal. Quisieron lavarse la cara frente a las barbaridades que han hecho los jueces ordinarios que actúan en sede constitucional. Y en lugar de reunir a los jueces y decirles no sean bestias y no sean pillos, porque esto además, ojo, insisto, estas deshonestidades intelectuales no quedan en intelectual.
en lugar de hacer eso, van a la Corte Constitucional y le dicen, ¿sabe qué? El problema es que usted nos ha ampliado demasiado el rango del habeas corpus y eso es lo que se está prestando para estas cosas. No, el problema es que tenemos jueces pícaros, el problema es que tenemos jueces ignorantes y cuando se juntan esos dos factores, entonces el juez hace barbaridades como estas, como dar habeas corpus correctivos con liberación de la persona del centro de privación de libertad. Eso es todo el tema. Ramiro, también pareciera que tenemos jueces, más allá de lo que tú has dicho, yo veo también un trasfondo de querer trascender ante los medios públicos, Ramiro. Creo que ese es el gran problema del juez, más allá de lo que tú puedes decir, algunos jueces, no todos, algunos quieren aparecer como los aladíes de la justicia, de la verdad, y de merecer el trabajo de otros jueces. Pero eso no lo hace. Mira, cuando haces eso, lo haces en casos normales, en casos regulares. Te digo, yo he sido juez. Yo he sido juez de corte provincial. Y mira los fallos. Claro, hemos desarrollado jurisprudencia, pero en casos normales, regulares, no cuando está de por medio el gran capo, no cuando está de por medio el que tiene mucha plata, no cuando está de por medio el de mucho poder político, porque ahí no es que insisto, ahí no es que estás queriendo desarrollar derechos, ahí estás haciendo un negocio. Y que no me jodan que no es así. Perdóname, pero esto es así. O sea, anda a ver, por ejemplo, Miranda versus Arizona, caso insignia de la Corte Suprema. ¿Quién era Miranda? Un ladrote, poca monta. Al cual, por supuesto, la Corte Suprema le reconoció, la Corte Suprema de los Estados Unidos le reconoció una serie de derechos y en base de eso se desarrolló muchas de las garantías de debido proceso que actualmente tiene el derecho anglosajón. Pero claro, no lo hicieron con Al Capone, pues. O sea, olvídate, eso, ahí a mí no me vengan a decir que de pronto, en el caso donde el procesado es un tipo forrado en plata, con mucho poder político, con mucho poder económico o con mucho poder delictivo, entonces ahí es donde se le apareció el Espíritu Santo, se le iluminó la cabeza y se acordó de que existe y que es necesario aparecer en garantías. Además, ¿qué trascendencia? Si a todos estos jueces lo que les han dado es un palo terrible, porque para la opinión pública está clara, que no es que con esto no es que dieron pie a un desarrollo de derechos y que vamos a avanzar en materia de habeas corpus y de la protección de la vida, integridad personal y libertad. ¡Mentira! Eso no es así. Ramiro, para finalizar, una última pregunta. A tu criterio, ¿aquí no pudo haber existido tal vez un poco de ignorancia jurídica o tal vez el querer interpretar extensivamente las normas humanas? Aquí lo que ha habido es corrupción. Mira, a mí me parece que es un mix de corrupción e ignorancia. Ignorancia porque quisieron, o sea, por lo menos abran Google académico y vean qué es el habeas corpus correctivo y vean cómo funciona en los diferentes países, cuál es el perfil, y van a ver que en ninguno de estos países el habeas corpus correctivo implica una liberación física de la persona del centro de privación de libertad, sino la adopción de medidas adecuadas para hacer del internamiento algo que vaya de la mano de la dignidad humana. Punto. Y por supuesto lo otro, por favor, o sea, la prueba de esto es que los primeros que acceden a estas cosas son los tipos de más plata, son los tipos de más poder. ¿Por qué no lo hacen con los otros? Pues con los de poca monta. No, es que ahí sí son durísimos, ahí sí son canallas, ahí sí son inquisidores. No, pues obviamente, con el de superpoder, con el de mucha plata, ahí sí se les ilumina la cabeza. Que me vengan a decir que esto es desarrollo de garantías, no me vengan a joder. Yo he defendido garantías toda la vida. Y esto, la verdad, a mí me da vergüenza. Ramiro, muchas gracias, siempre con tu estilo para decir las cosas, que se te respete y se te reconoce a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ti, cuídate. Un fuerte abrazo, Ramiro. Bueno, el día de hoy hemos tenido la presencia de 3 juristas. Uno, abogado patrocinador, de uno de los jueces que se ha encontrado en la palestra pública en los últimos días, que es el doctor Moreira, Pedro Moreira, por haber otorgado el habeas corpus, primero parcial y luego el arresto domiciliario, al segundo cabecilla de la Manda de los Choneros. Este pronunciamiento ya ha sido público, le ha costado el puesto, porque realmente tiene relación. A los 2 días de que se otorga el habeas corpus, hemos visto que el Consejo le ha cancelado el nombramiento provisional. Segundo, también hemos tenido el punto de vista del judicial, de quien se encuentra dentro de la unidad judicial, de una presidenta de Corte Provincial de Justicia como la doctora Mazón en la provincia de Pastaza, quien de manera muy clara nos ha hablado desde un punto de vista
judicial, nuevamente reitero, de que el juez, si bien es cierto, la carga de la prueba se revierte y es a las instituciones públicas a las que les corresponde desarrollar la prueba, demostrar que se cumplen con las garantías y a veces pues, se les olvida o por negligencia no acuden, también el juez tiene la última palabra para poder decidir sobre los ciertos o sobre los dichos manifestados por la parte actora. No es que si no hacen prueba se tiene que dar el habeas corpus. Eso es lo que nos ha manifestado aquí la doctora presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza y hemos finalizado con nuestro último invitado que fue el doctor Ramiro García Falconi. Ramiro, siempre con su estilo particular, ya conocido por el país, nos ha dicho desde el punto de vista del libre ejercicio profesional su parecer en cuanto a este aguacero de habeas corpus que han venido y que nos ha salpicado por todos lados a los ecuatorianos. Hemos visto cómo se han otorgado habeas corpus que han sido tremendamente cuestionados. Algunos lo defienden desde el punto de vista jurídico. Yo conozco profesionales que piensan que han sido debidamente otorgados. También hay otros, con la colectividad, también se han pronunciado en contra. A veces no tanto desde el punto de vista jurídico, sino también por el tipo de simpatía o antipatía política que sientan por uno o por otro personaje en el país. Siempre seremos seres humanos y aunque nos digan que no, en todo corazón hay una banderita, hay un grado de subjetividad. La persona con la mayor razón y objetividad siempre, hasta esa persona tendrá un nivel de simpatía o antipatía hacia alguien. Por eso es que el juez tiene esa obligación de abstraerse de todo aquello y aplicar la norma. Y en materia de habeas corpus, la norma en sí, lo que existe en el Ecuador son pronunciamientos jurisprudenciales que la Corte Constitucional muy claramente, en más de 20 fallos, los ha dado. No es que hace falta norma, no es que hace falta jurisprudencia. Nuestra Corte Constitucional es de lo poco que públicamente, o de lo poco de las instituciones públicas que realmente funcionan en el Ecuador. Dicho esto y esperando haber satisfecho todas sus necesidades de tener un conocimiento amplio del habeas corpus, de lo que sucede adentro, afuera y en medio, podemos terminar el día de hoy tranquilos y con la conciencia limpia de haberles dado a ustedes la mejor información posible para que tengan ya en su casa, en este momento, un conocimiento amplio, un criterio formado de qué ha pasado y de qué es el habeas corpus en el Ecuador. El correctivo, efectivamente, como nos ha manifestado Ramiro, que es el que se ha aplicado en los casos que hemos tenido conocimiento en las últimas semanas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.